sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. ¿Cierto? Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones, hermano. Este capítulo 13, de Mateo, es el capítulo de las parábolas, ¿no? En él, ¿cierto? Hay siete parábolas del reino, como se llama generalmente, en que el Señor compara el reino de los cielos con algún aspecto terrenal, ¿eh? Con alguna cosa de esta tierra. Y estas parábolas del reino, ¿cierto? Son muy vívidas, son muy hermosas, son muy... lo que hace que una parábola sea una parábola, entre muchas cosas, ¿cierto? Es que una de ellas es que una parábola es un hecho verosímil, ¿eh? Creíble, ¿eh? Algo que uno puede constatar físicamente, ¿eh? En el mundo en que vivimos nosotros el día de hoy. Distinto es, por ejemplo, en el caso de la alegoría, ¿sí? Donde se toman, ¿cierto?, las palabras en un sentido simbólico. No es real, sino que hay un sentido simbólico. Por ejemplo, cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera o que Él es la puerta, nosotros entendemos claramente que está tomando la palabra puerta o la palabra vid en un sentido simbólico, en un sentido de metáfora. En cambio, en una parábola, las cosas son más reales y se establece una comparación. Entonces, este capítulo 13, ¿cierto? Es el capítulo de las parábolas del reino, a pesar de que la parábola del sembrador, que es el que inicia el capítulo 13, no comienza diciendo como las demás parábolas, el reino de los cielos es semejante a. Si usted empieza a revisar en el capítulo 13, todas las parábolas comienzan con tienen esa introducción, el reino de los cielos es semejante a. Pero cuando uno lee el contenido de la parábola y después la explicación que da el Señor de la parábola, es sin duda una referencia al reino de los cielos, ¿no? Al reino de los cielos. También, ¿cierto? La idea de parábola, podemos decir nosotros que es una comparación. El Señor compara una cosa de este mundo material con las cosas espirituales. Entonces podemos decir que la parábola es una historia terrenal con un significado celestial, ¿ya? La parábola es una historia terrenal con un significado celestial, ¿ya? O es la comparación, también podemos decir que la parábola es la comparación, ¿ya?, de cosas materiales para explicar significados espirituales, ¿ya? Esa es básicamente, es una comparación que hace el Señor, o una semejanza, como lo hace Él derechamente en las otras parábolas cuando dice que el reino de los cielos es semejante a. ¿Ya? Entonces, ahora en este capítulo 13, y desde ya, y les pido a los hermanos que les toque la clase, que respeten el orden que vamos a tomar aquí. Porque, ¿por qué lo digo? Porque la parábola del sembrador, el problema que tiene la parábola del sembrador para un predicador es que el Señor la explicó. El Señor explicó. Entonces, cuando demos la lección nosotros, no demos la explicación,
porque la explicación va a ser parte de otra lección, ¿me entiendes? Va a ser parte de otra escuela dominical, ¿ya? Evitemos dar la explicación a pesar de que en esta lección, sin duda que vamos a tomar algunas partes que el Señor explicó, ¿ah? Porque lo que hemos leído es solamente la parábola, ¿ah? De que el sembrador salió a sembrar, ¿ah? Y parte de la semilla cayó en distintos tipos de tierra, ¿ah? Entonces, puede ser que nuestra inclinación sea a irnos rápidamente a los tipos de tierra, ¿cierto? A la buena tierra, al que tiene piedra, al que le crecen espinos. No nos concentremos en ese punto. ¿Ah? No vaya usted a esa parte porque eso va a quedar para la otra lección. ¿Ah? Vamos a tratar de concentrarnos en lo que dice, en lo que hemos leído, ¿ya? En lo que hemos leído. ¿Y qué es lo que hemos leído? Dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrado él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola. Antes también un tema que se me quedó ahí, el tema de que el Señor, ¿cierto? Hablara por parábola, de alguna manera, ¿cierto? Es que el Señor, para algunos, el Señor ilustra de una manera muy clara lo que él quiere decir, hermano. Pero otros no entienden la parábola. Y de alguna manera también el Señor esto lo hace, como usando una palabra que usamos mucho en Chile, lo hace de adrede. El Señor de manera intencionada muestra esta narración, esta historia, sabiendo que algunos la van a entender y sabiendo que otros no la van a entender. Y eso también es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros veamos las parábolas de este capítulo 13. De hecho, el Señor después va a explicar por qué hace esto. Y tampoco quiero entrar en ese punto porque también corresponde a la lección siguiente, ¿ya? Y también este asunto de la parábola, ¿cierto? La idea de la palabra parábola es, ¿cierto?, eh, la idea de la palabra de esta palabrita parábola, ¿cierto? Es que hay algo junto a otra cosa. Ah, hay algo que está junto a otra cosa. Entonces, aquí tenemos una cosa. ¿Qué cosa? La historia de un sembrador que salió a sembrar. Y junto a esa historia hay otra cosa, que es el significado que está oculto, Y eso es básicamente la parábola, y eso es el método que utilizó el Señor para enseñar. Ahora dice que el Señor salió de la casa y se sentó junto al mar, y mucha gente, ¿cierto?, estaba con él en la playa, y así tuvo que subir a una barca, se sentó en la barca y la gente estaba en la playa, y él le habló muchas cosas y le enseñó muchas cosas por parábola. Y como veíamos con los jóvenes en la escuela dominical pasada, el capítulo 13 es la continuación del capítulo 12. Y si usted lee el capítulo 12, usted se va a preguntar, igual que yo, ¿en qué momento el Señor Jesús se metió a una casa? No sabemos, mis hermanos, acá en Mateo no se nos cuenta cuándo el Señor se metió a una casa. La primera referencia que tenemos a que el Señor está dentro de algo es cuando la madre y los hermanos de Jesucristo quieren hablar con él, y alguien le dice, oye, tu madre y hermano están afuera y quieren hablarte. Afuera, entonces uno supone que está en una casa. Y eso ¿cierto? Se ve comprobado por lo que dice el versículo 1 del capítulo 13, que el Señor dice que salió de la casa. Pero si uno lee el capítulo 12, uno se va a preguntar, en qué momento el Señor se metió a una casa? Porque él estaba, gran parte de lo que transcurre en el capítulo 12 es después de que el Señor sana a un hombre, a un joven que era ciego, mudo y tenía un espíritu inmundo. Y ahí viene la discusión con los fariseos, y, ¿cierto?, la advertencia y las profecías que el Señor da con respecto a esa generación. Pero el Señor está en una casa y sale de esa casa y va junto al mar. Y dice que el Señor no se intimidó,
de alguna manera lo podemos plantear así, no se intimidó por la multitud de la gente, sino que el Señor iba con el propósito de enseñar su palabra, de enseñar el Evangelio, de predicar el Evangelio, y se acomodó a las circunstancias materiales, a las circunstancias físicas que habían. No tomó como excusa decir, oye, mucha gente, aquí hay mucha gente, no están las condiciones, no están las comodidades para poder hacer para predicar. El Señor lo que hizo, vio a la gente, vio las barcas, y el Señor pensó rápidamente, para poder enseñar, me tengo que subir a la barca y tengo que, desde la barca, enseñarle, ¿cierto?, a las personas. Y eso, ¿cierto?, de alguna manera, es como en la introducción a esta parábola de un sembrador. Y el ejemplo del sembrador, el esmero del sembrador que sale a sembrar, nos muestra el esmero, la diligencia, la ocupación de Jesucristo. Así como un sembrador sale a sembrar y tiene que salir a sembrar, así el Señor también buscó la forma de salir a sembrar, a pesar de que había una multitud de gente, a lo mejor más allá de que no había un lugar donde el Señor pudiera tal vez estar más cómodo, el Señor, con ese mismo esmero de un sembrador, con ese mismo esmero, el Señor busca los medios para enseñar, para predicar, y esto a nosotros nos sirve también como un ejemplo en cuanto a lo que significa predicar, en cuanto a lo que significa servir al Señor, nosotros no pongamos excusas. No, el Señor pudo haberse dicho, ¿saben qué? Aquí no se puede hablar, pero el Señor buscó los medios, buscó la fórmula para llevar la enseñanza y llevar la palabra a estas personas que estaban en la playa. Eso es una cosa que tenemos que tener importante. Ahora, hemos dicho que estas parábolas del capítulo 13 son las parábolas del reino en que usted compara el reino de los cielos con alguna cosa. Y no deja de llamar la atención que la primera parábola con la que comience sea la del sembrador, es decir, con una parábola de alguien que siembra. Y la semejanza es, y a pesar de que no está expresamente dicho, pero implícitamente ahí entre líneas está que esta es la parábola del sembrador, es una parábola del reino. El reino de los cielos se asemeja a un sembrador que sale a sembrar. ¿Y cuál es lo importante de este punto? Que nos debe llamar la atención es que el reino de los cielos es semejante a una siembra y no, y no a una cosecha, que era lo que esperaban los judíos y lo que esperan los judíos hasta el día de hoy. Ellos esperan que la llegada del Mesías, sea una llegada de cosecha, una llegada en que el Señor, como en una de estas palabras vamos a ver más adelante, separe el trigo de la cizaña, separe los justos de los injustos, y los injustos vayan a la condenación, y los justos vayan a la vida eterna. Eso esperan los judíos hasta el día de hoy, que la llegada del Mesías signifique esto. Pero nosotros sabemos que la primera llegada del Mesías, mis hermanos, es una llegada de siembra, no de cosecha. Es decir, este reino de los cielos que se ha acercado, como dice el Señor ahí en Mateo 4, ¿cierto? 4:17, ¿cierto? Ahí en Mateo 4:17, el Señor sale a predicar y dice que el reino de los cielos se ha arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino de los cielos que se ha acercado hasta el día de hoy es un reino en que se siembra, no de cosecha. ¿Ya? La cosecha, así como está ahí en el Salmo 1, a pesar de que ahí no utiliza la palabra cosecha, pero sí está la congregación de los justos, en la que no se van a colocar de pie los malos. Ahí en Salmo 1, verso 5, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Eso es lo que ellos esperaban con la llegada del Mesías. Los judíos hasta el día de hoy están esperando eso.
Nosotros sabemos que la primera venida del Señor, el reino de los cielos que se ha acercado, es una, como lo mismo dice la parábola, es un reino de siembra, de sembrar. Por supuesto que la segunda venida del Señor va a ser una segunda venida de cosecha. El Señor ya no va a venir a sembrar, no va a venir a predicar, no va a venir a, a edificar y a esperar que la siembra de su fruto. El Señor va a venir a recoger lo que ya se sembró. Y ahí va a suceder lo que dice el Salmo 1, verso 5, en que va a haber una congregación de los justos, en que los justos van a estar aparte y ninguno de los malos va a estar en aquella congregación. ¿Ya? Ahora, lo que veíamos al principio, lo que decíamos al principio, es imposible hablar de esta parábola sin irse a lo que el Señor nos dice cuál es el significado. Pero yo le he prohibido, ¿ah? Y se lo vuelvo a reiterar, que entremos al significado de la tierra, sino que detengámonos en este significado. El significado de la tierra es la explicación que el Señor da, los 4 tipos de tierra, ¿cierto? Que representan a 4 tipos de personas, eso dejémoslo para la lección que corresponda. Pero en este punto, concentrémonos en 2 aspectos que son parte del significado, pero que no podríamos explicar más allá si no entráramos en este detalle, que es el siguiente, que hay un sembrador y que hay una semilla, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el sembrador y quién es la semilla? Y usted va a entender claramente que el sembrador es el Señor, podemos decir, de hecho el mismo Señor más adelante en una de las parábolas se identifica con el sembrador. El sembrador dice es el Hijo del Hombre, y otro es la semilla, y la semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a la explicación que el Señor da de la parábola ahí en Marcos 4, Marcos 4:14, en una sola frase el Señor nos explica lo que vamos a utilizar en esta clase. De hecho, este versículo pudo haber sido fácilmente el texto de hoy. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Ya? Entonces, podemos decir que el sembrador es Jesucristo, pero también, sin ninguna duda, mis hermanos, según lo que dice Marcos 4:14, podemos decir que el sembrador es el predicador, es la persona que lleva la palabra, ¿ya? Y lo que se siembra es la palabra, es decir, la semilla es la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a meditar un poquito en lo que hace el predicador, ¿ah? ¿Quién es el predicador y qué es lo que hace la semilla? ¿O qué es la semilla? Y el predicador, según lo que vemos nosotros acá, mis hermanos, dice que aquí el sembrador salió a sembrar. Hermano, lo que hace el sembrador es que siembra. Y lo que hace el predicador es que predica. El predicador predica la palabra. Ahora, el predicador dice que el sembrador salió a sembrar y vemos que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. El sembrador siembra, tenemos que sembrar como predicadores, hermano querido, sin discriminar. A veces nosotros hacemos una evaluación de las personas, hacemos un juicio de las personas y pensamos, esta persona me va a escuchar. O podemos pensar inclusive de una manera más egoísta, esta persona me conviene que me escuche. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo, a contrario, estamos despreciando a otras personas y diciendo, a pesar de que no lo digamos, pero en nuestro silencio estamos diciendo, hay personas a las que no vale la pena predicar. Pero lo que hace el predicador es predica la palabra independiente de la persona si recibe o no, independiente del nivel intelectual, independiente del nivel social, independiente del nivel económico, uno predica la palabra. Y, ¿cierto? A veces uno dirá, el hermano Rodemir está hablando de
que a veces no le predicamos a los pobres. Lo que pasa es que en nuestro caso pasa al revés. Nosotros no le predicamos a los ricos. ¿Y por qué no le predicamos a los ricos? Muchas veces porque pensamos, pero si son tan buena gente, si ellos no necesitan nada, ¿cómo le voy a predicar a un patrón? ¿Cómo le voy a predicar a un médico? Si total ellos llevan una buena vida. Entonces, de alguna manera, discriminamos por lo que sea, ya sea porque o este es muy pobre o este es muy rico. Pero si nos atenemos a lo que hace un predicador o lo que hace un sembrador, el sembrador siembra. Y no importa cuál es la persona a la que se le va a predicar. Por supuesto que tenemos que tomar todos los consejos del Señor en cuanto a que no hay que echar la perla, ¿cierto? Nuestras perlas, echarla a los cerdos, todas esas cosas uno las tiene que tener en cuenta. Pero uno tiene que predicar, uno tiene que llevar la palabra, hermano. Y ahí uno tiene que detectar, por supuesto, tiene que discernir si la recepción de la palabra por parte de la persona. Pero uno tiene que, así como lo hizo el Señor, salir a predicar. Eso es, mis hermanos, y por supuesto que cuando hablamos de predicar, no solamente nos estamos refiriendo al punto de predicación a la calle, sino que nos estamos refiriendo, hermano, a toda oportunidad que nosotros tengamos para compartir la palabra del Evangelio. Muchas veces colocamos toda nuestra esperanza en la predicación en la calle como el único medio para predicar, pero nosotros sabemos, y la práctica nosotros nos ha indicado, si es que nadie nos ha contado antes, pero la práctica nos dice que al ir a comprar, al conversar con los vecinos, en el trabajo, sean distintas oportunidades donde uno puede predicar la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros descansamos mucho en que, que esté el equipo puesto, el parlante, y podamos predicar ahí, pero la predicación de la palabra de Dios no es solamente la del punto de la calle, sino que es algo mucho más profundo. El predicador también, cuando predica, tiene que hacerlo con esmero, con dedicación. Así como veíamos recién que el Señor Jesucristo buscó la fórmula para predicarle a la gente, para sembrar a la gente, para llevarle la palabra, así también nosotros tenemos que hacerlo con dedicación y con esmero. Buscar, mis hermanos, las oportunidades y estar pendiente de este punto. ¿Cómo puedo llevar la palabra? ¿Cómo puedo compartir la palabra con esta persona? Y por supuesto, y que eso en el caso de un predicador requiere oración, requiere comunión con el Señor, requiere una preparación, mis hermanos, y estar básicamente en comunión con el Señor y con su palabra. Porque muchas veces, ¿cierto? Lo que sucede también, no podemos caer en el extremo de decir, yo no predico, ¿cierto? Yo no predico porque mis hechos predican. No, el predicador tiene que hablar, tiene que predicar. Pero muchas veces la predicación o nuestra predicación se ve enturbiada muchas veces por nuestras conductas, por nuestras palabras, por nuestros hechos. Entonces, hermano, por ejemplo, si usted se va a colocar a predicar en el trabajo, usted tiene que ser una persona que llegue a la hora. Tiene que ser una persona que no diga malas palabras. Tiene que ser una persona que no diga, hermano querido, diga que tenga un humor sucio. Como se dice, un humor con doble sentido, hermano. Esas cosas, o sea, piense usted en las personas que lo van a escuchar. No les va a cuadrar, no les va a cuadrar. Entonces, la predicación de la palabra de Dios, para que sea cierto, cuando veamos este punto de que el sembrador sale a sembrar con esmero, sale a sembrar porque necesita sembrar, se dedica, hermano, en la siembra, así también el predicador que predica se tiene que dedicar a la predicación y tiene que tener un cuidado entonces de su propia vida, de su persona, de su carácter, de su conducta, para que la predicación, ¿cierto?,
no tenga ningún reparo de parte de quien la recibe, la predicación puede estar muy buena, hermano. La predicación puede ser muy verdadera, puede ser muy, estar muy cuadrada con la buena doctrina, con la palabra de Dios, con la Biblia, puede estar muy, muy en razón, muy bien hecha, todo lo que usted quiera. Pero si nuestra vida, hermano querido, va contra lo que estamos diciendo, tenemos un grave problema, un serio problema. Entonces, la dedicación del sembrador, en el caso del predicador, es cuidar su testimonio, cuidar su vida, revisarse delante de la palabra del Señor, revisarse en la oración, ¿ah? Leer la palabra, confesar sus pecados, hermano querido, y estar en comunión con el Señor. Eso es lo que a nosotros nos da, demuestra nuestra, queremos predicar, queremos llevar la palabra al Señor, entonces nos preparamos. Pero en el primer sentido que debemos prepararnos, tiene que ser nuestro testimonio, lo que hablábamos el domingo pasado, ¿cierto? La santificación. Estoy siendo renovado, estoy siendo transformado, el Señor está trabajando en mi vida. Eso es, mis hermanos, muchas veces lo que impide que la predicación de la palabra de Dios sea eficaz, no por la semilla, sino por el que lleva la semilla, hermano, que no está preparado. Entonces, prepararse en oración, en comunión con el Señor y también en el testimonio de la vida que uno lleva, ¿no? De la vida que uno lleva, ¿cierto? Que ese testimonio, hermano, vaya junto con la predicación de nuestra palabra. Porque de alguna manera ese testimonio es como la ropa, hermano, que uno se coloca. Entonces a uno con ese testimonio uno lo identifica. Ah, esta persona hace esto, ¿cierto? Una persona con un mameluco, uno sabe, ah, pues parece que es mecánico, ¿no? Una persona con una chaqueta de cuero y con un casco, ah, parece que es bombero. De alguna manera, hermano, eso nos identifica. Y en el caso de un sembrador, seguramente aquella imagen que tenemos nosotros, ¿ah? De esa persona con una tela, ¿cierto? Que tiene la semilla y la va sembrando, bueno, uno identifica con esa ropa, ¿cierto? Algún sombrero, seguramente alguna chupalla para protegerse del sol. Uno identifica, bueno, ese es un sembrador. Y en el caso del predicador, mis hermanos, nuestra vestidura es nuestro testimonio, la obediencia que nosotros tenemos con respecto a la palabra de Dios. Porque de alguna manera, cuando predicamos sin el testimonio, hermanos queridos, en nuestra vida, estamos de alguna manera negando la eficacia o negando el poder de la palabra de Dios, porque estamos diciendo, la palabra de Dios hace esto, pero en mí no lo hace. Y de alguna manera, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, la gente, este tipo de personas niegan la eficacia de la piedad y de esas personas hay que alejarse. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y también recordar esto, que el, el testimonio, ¿cierto? Como decíamos, es como una ropa que uno se coloca, ¿cierto? Y eso a nosotros nos identifica. Pero eso que nosotros nos identifica, hermano, no es suficiente, sino que tiene que ir acompañado de lo otro, hermano, de la palabra. Uno tiene que hablar. Uno no puede pretender, no, con el solo testimonio, yo no quiero hablar porque me pueden pillar, ¿no? Es que a veces pasa eso, ¿cierto? Uno por temor, decir, pucha, me quiero meter la pata y a lo mejor me van a pillar en algo malo, a lo mejor me quedo callado. Pero si somos sembradores, mis hermanos, vamos a tener esa certeza, esa comunión con el Señor y vamos a estar siempre buscando perseverar en la palabra del Señor y vamos a tener que hablar porque la palabra tiene que ser predicada, tiene que ser hablada. ¿Ah? ¿Y por qué así? Mire, el apóstol Pablo se plantea esto y él dice, al Señor le plació que por la locura de la predicación se salvaran las personas. O sea, es así, ¿no? El reino de los cielos se tiene que sembrar, ¿no? Es decir, se tiene que predicar, es decir, se tiene que hablar, hay que hablar, hay que usar la boca, hermano. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. También, en cuanto al predicador, ¿cierto? Dice que salió a sembrar. El sembrador sale a sembrar y sale a sembrar porque él quiere cosechar, ¿no? El sembrador no sale con el no sale a sembrar por si acaso.
no sale a sembrar para, eh, hermano querido, no sale a sembrar como un hobby, ¿no? Como una entretención. Es su trabajo, y es su trabajo porque de él va a recibir su sustento, él va a recibir su alimento, ¿ah? Va a poder, con la cosecha que él tenga, ¿cierto? Va a poder vender ese grano va a poder comprar más semillas, va a poder comprar mejores cosas, va a poder alimentarse él y su familia. Entonces, el sembrador cuando sale a sembrar, de alguna manera, sale con esperanza, esperando recibir una cosecha. Y nosotros, hermano, para ser buenos sembradores o buenos predicadores de la palabra del Señor, tenemos que salir a sembrar con esperanza. ¿Ah? No podemos salir como Jonás, por ejemplo, siempre nos acordamos de él, no podemos salir a predicar como Jonás diciendo, ah, ojalá que se condenen toda esta gente. No podemos salir a predicar de mala gana. No podemos nosotros salir a maldecir a la gente. Si no se arrepienten, pecadores, no podemos salir a insultar a la gente, no podemos salir a pelear con la gente. Nosotros tenemos que salir a predicar con esperanza, aunque los pecadores sean duros, hermano, porfiados, sean, mire, una palabra bien chilena, aunque los pecadores que están escuchándolo sean mal gestados, hermano. ¿Ah? Que sean, piense usted, no sé si usted ha visto de repente por la calle Einstein cuando los hinchas de Colo-Colo de la U van en Santa Laura, hermano, pasan unos especímenes, hermano, que llega a dar miedo a verlos. Pero, hermano querido, el predicador lo hace con esperanza, predica con esperanza que esta gente, a pesar de que uno visualmente, ¿cierto?, vea un rostro duro, mal gestado, rebelde y todo lo que usted quiera, pero uno lo hace con esperanza que el Señor puede dar el crecimiento. El Señor da el crecimiento a esa semilla que usted ha sembrado. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que sembrar con esperanza, no, a lo mejor esta persona es muy educada, esta persona sabe mucho, pero hermano, uno, así como lo hace el sembrador, así también el predicador tiene que sembrar con esperanza, con el deseo de recibir, ¿cierto? Una cosecha, un fruto que se va a dar producto de esa predicación. Ahora, si usted predica sin esperanza, ¿la semilla puede dar fruto? Claro, pues hermano. Claro que sí que puede dar fruto. Claro que la semilla puede, independiente del predicador, hermano, la semilla es tan poderosa que igual puede dar fruto. Pero ¿cuál es entonces, por qué está este requisito o por qué está esta condición que nos coloca la palabra de Dios que tenemos que hacerlo con esperanza? Para que para usted y para mí la predicación sea motivo de gozo, para que la predicación sea motivo de alegría, para que la predicación, el ejercicio de la predicación sea una demostración de que de que Dios está con nosotros. Si predicamos, hermano, sin esperanza, si predicamos para pelear con la gente, si predicamos para maldecir a la gente, hermano, lo que está pasando ahí es que lo más probable es que no esté el Espíritu de Dios. Hay otro espíritu ahí. Entonces, cuando predicamos con esperanza, y estos son los famosos indicadores que me gusta decir a mí, indicadores de que estamos en la fe, de que estamos de manera correcta sirviendo al Señor, estos indicadores, ¿cierto? Uno de ellos es este, hermano, que predicamos con esperanza, predicamos con ternura, predicamos con amor. Por supuesto que cuando uno predica con amor, se dicen cosas fuertes, hermano. Se dicen cosas que a lo mejor la gente no quiere escuchar, pero no es con el propósito de dañar o de herir a las personas, no es con el propósito de matar a las personas, sino con el propósito de que a lo mejor de esa herida que uno produce con la palabra del Señor, el Señor, de alguna manera, si queremos extender un poco esta parábola, ¿cierto? Es como que el arado se va colocando más profundo, hermano, y esa herida ahí se coloca la semilla que va a dar fruto después, hermano. Pero no es con el propósito de dañar. Ojalá que nosotros nunca esté una predicación para dañar, para ofender, para maltratar a las personas, sino que siempre nuestras palabras sean para edificación. Por eso tenemos que predicar con esperanza, con ternura, así como el Señor lo hizo.
Por supuesto que el Señor se enfrentó a gente dura, por supuesto que el Señor maldijo a los fariseos, ¿cierto? Cuando dijo sus famosos ay, que están aquí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, están por supuesto ahí, ¿cierto? Las palabras severas que el Señor dijo contra los fariseos, pero ese es el Señor, hermano. Y a lo mejor en algún momento a nosotros nos va a tocar pasar por ahí. Pero ojo, ojo, hermano, ojo, ¿a quién hacemos esas cosas? ¿Ah? Tienen que ser gente farisea. Ojo ahí, hermano, porque muchas veces uno ve por las redes sociales cómo muchos cristianos insultan uno a otro, ¿ah? Usando palabras soeces inclusive, y todo por defensa, supuestamente, por la supuesta defensa de la doctrina de la palabra del Señor. Entonces, eso, hermano, hay que tener cuidado, ¿ah? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con eso, pero sí, partamos con esto, porque hay muchos predicadores que hermano, no llevan ni un año como creyente y ya parten peleando con medio mundo, ¿no, hermano? Por supuesto que va a llegar un momento en que vamos a tener que a lo mejor discutir y a lo mejor enfrentar y defender la fe de una manera vehemente, pero no podemos siempre partir así, pues, hermano. Siempre tiene que estar el amor, la ternura, hermano, la dedicación, como hemos dicho, tiene que estar en nosotros, hermano querido, la esperanza, ¿no? La esperanza eh, para llevar la palabra al Señor, hermano. Entonces, por supuesto que va a llegar lo otro, pero que Dios nos ayude, hermano. Esto a propósito, se me viene a la mente, mientras busco la cita, porque me acordé de una cita que no tengo anotada, lo que pasó cuando llegó esta señora argentina que hacía milagros, hermano, que la gente se juntó ahí en Lourdes, otro en Maipú, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Y se juntó un grupo de hermanos, no sé de qué iglesia, hermano, pero esto no quiero decir el nombre porque yo sospecho de dónde son, pero se pusieron a predicar acerca de dónde está esta persona, hermano. Y justo en el canal 7 nos muestran y dicen, claro, ahí y sale el hermano predicando. Y dice, el Dios de los católicos no salva a nadie. Entonces, esa era mis hermanos poniéndose a predicar donde la gente iba para allá, ¿cierto? Esa uno dice, bueno, a esta gente le falta doctrina, le falta preparación, no sé, pues hermano, le falta el Espíritu de Dios. Ahí hay otro espíritu, hermano, un espíritu de contienda, de pelea, ¿ya? Pero, pero estas personas siempre están en eso, pues, hermano, predicando la palabra del Señor de esa manera. ¿Ah? O a veces los predicadores de la plaza de armas, antiguamente, ya hace tiempo, ya no se puede mucho de la plaza de armas, pero los predicadores de la plaza de armas, que seguramente usted pasó por ahí y lo escuchó, hablando contra la catedral y que está llena de muertos y bla, 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 hermano, ese tipo de predicación no tiene que estar en nosotros. Nosotros no hemos recibido el Evangelio de esa manera. Nuestro obispo no nos llevó la palabra de esa manera a nosotros. Él nos dio instrucciones, conforme a la palabra de Dios, nos dio instrucciones de cómo se tenía que hacer, hermano. Entonces, eh, y le vuelvo a repetir, puede llegar una oportunidad en que tengamos que predicar así, hermano, de una manera vehemente, fuerte, hermano, llamar a la gente al arrepentimiento, pero nunca con el deseo de ofender, ni con el deseo de burlarse de la gente, ni de maldecir a la gente, sino con esperanza de que esa gente se pueda arrepentir. Repitiendo esta idea, a pesar de que sean la gente más mala gestada, más dura, hermano, más compleja, que Dios tenga misericordia. Me acordaba de ahí, hermano, de 2 Timoteo capítulo 2, los consejos del apóstol Pablo, un predicador, ¿cierto? Llamado Timoteo.
Ahí 2 Timoteo 2, verso 24. Leamos el 23, porque es muy importante el 23. ¿Ah? Entonces, el predicador tiene que tener este concepto que nos da el apóstol Pablo, ¿no? ¿Ah? 2 Timoteo 2, 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Ese es el carácter que tiene que tener el predicador, una persona con mansedumbre, ¿ah? Que sea amable, no contencioso, para corregir, dice, a los que se oponen. Tal vez Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, que Dios nos ayude, pues nosotros nos va a mandar cuando, cuando yo era niño estaban de moda los famosos teocráticos. No sé si usted escuchó hablar de los teocráticos. Y los teocráticos se metían a la iglesia, y a cualquier iglesia se metían, sea iglesia evangélica, católica, y se ponían a cantar, se ponían como a insultar a los que estaban ahí, entonces se ponían a predicar. Entonces, esa situación no tiene que estar en nosotros. ¿Ya? El carácter del predicador tiene como que ser del sembrador. Una persona sufrida, una persona que sale con esperanza a llevar la palabra, recibiendo, esperando recibir, ¿cierto? Una cosecha, esperando recibir algo. Ese tiene que ser nuestro deseo, ese tiene que ser nuestro propósito. También me acordaba, ahí en Hechos 20, una de las porciones más bonitas de la palabra del Señor, hermano, a mí me llama mucho la atención, cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Efeso. El predicador tiene que tener esto, hermano, en mente, hermano. Hechos 20, verso 31. Hechos 20, 31, cuando el apóstol Pablo pide que la iglesia o los ancianos de la iglesia le den un certificado, acrediten lo que él ha hecho. Entonces, en Hechos 20, 31, y esto también es aplicable a los predicadores, es lo siguiente. Por tanto, velad, dice el apóstol Pablo, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Ah? Es decir, el apóstol está diciendo, yo he tenido perseverancia, he tenido constancia, y he derramado lágrimas para amonestar, dice, y esa palabra amonestar podemos tomarla en varios sentidos. Puede ser para reprender, puede ser para animar, para levantar, y el apóstol lo ha hecho con lágrimas, y eso usted sabe, eso tiene que estar en el predicador, por mano. Esa ternura del Señor de mirar a la multitud y decir, esta gente parece no deja sin pastor. De mirar a la multitud y decir, esta gente no los puedo mandar a su casa porque no tienen pan. Y le dice a los discípulos, démosle pan a la gente. Ah, eso tiene que estar en el predicador. Tiene que ser nuestro primero, nuestro segundo y nuestro tercer movimiento, hermano. Si lo colocamos en términos musicales, tiene que ser así. Por supuesto, y le vuelvo a repetir, va a salir y va a llegar la oportunidad en que uno tiene que usar la vehemencia, tiene que usar un tono más fuerte, por supuesto que eso va a pasar. Pero la intención siempre cuando pase eso, nunca es ofender, ni burlarse, ni matar a las personas espiritualmente, sino que es para que de alguna manera esas personas reaccionen y busquen, ¿cierto? Al Señor, para que se arrepienten y se haga una obra. Entonces, estamos meditando en la figura del sembrador. Entonces hemos dicho que el sembrador sale a sembrar y ese sembrador es el predicador de la palabra.
¿cierto? Que lo tiene que hacer con dedicación, es decir, la dedicación, y hemos puesto este énfasis en la dedicación, no tanto en el contenido de la palabra, que por supuesto tiene que estar, pero principalmente hemos puesto en el contenido de la persona, de nuestro testimonio. Ahí hemos puesto el énfasis en la palabra dedicación, pero por supuesto que también tiene que estar en el contenido de lo que vamos a decir. Tiene que haber dedicación y también tiene que haber esperanza. Y ahí en la esperanza nosotros hemos insistido en este punto, que tenemos que predicar con amor, con ternura, con el deseo, hermano, de que las personas se arrepientan. Esa es nuestra intención, de que las personas, esa es nuestra esperanza. ¿Ah? No es nuestra esperanza que digan, oye, qué buen predicador. No es nuestra esperanza que nos escuchen. No es nuestra esperanza que nos entiendan. Nuestra esperanza es que se arrepientan. ¿Ah? Que alguna de las palabras que nosotros hemos dicho haga, ¿cierto? Eh, le haga sentido espiritualmente a estas personas y el Espíritu de Dios pueda, ¿cierto?, utilizar nuestra predicación para que estas personas se arrepientan y se conviertan al Evangelio. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Podríamos seguir hablando harto del predicador, del carácter del predicador, pero detengamos en estos dos puntos: dedicación y esperanza. También podríamos decir, ¿cierto?, que el trabajo del sembrador, el trabajo del campo, requiere constancia, así como cualquier trabajo, hermano, requiere mantenerse, perseverar en el trabajo, hermano, para poder tener fruto. La persona que no persevera en los trabajos no tiene fruto. Esto también, de alguna manera, cuando el Señor dice que el sembrador es el que predica la palabra, nos está diciendo que el sembrador tiene que ser constante. ¿Ah? ¿Usted quiere ser un sembrador de la palabra de Dios? Tiene que ser constante. ¿Y constante en qué? En la dedicación, en la preparación, en la comunión, en buscar, en buscar en la palabra de Dios contenido para su predicación, por ejemplo. En buscar la llenura del Espíritu de Dios para que sus palabras sean inspiradas, para que sus palabras sean utilizadas, para que sus palabras no sean, para que sus palabras y mis palabras, ¿cierto?, no sean palabras mías, sino que sean palabras del Señor. Que Dios nos ayude. Y vayamos a este otro punto para terminar este estudio, hermano querido, lo que tiene que ver con la semilla. ¿Ah? Y la semilla es la palabra de Dios. ¿Ah? La semilla es la palabra. Y la semilla es la que tiene el poder, hermano. La semilla es la que tiene el poder. La semilla es la que tiene el poder para dar fruto. La gracia de la semilla no está tanto en el sembrador, sino que está en la propia semilla. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con la palabra del Señor, tenemos que entender que estamos trabajando con algo poderoso. Entonces, un sembrador, si queremos unir el sembrador con la semilla, para que un sembrador sea un buen predicador de la palabra de Dios, lo que tiene que llevar el sembrador, la semilla que tiene que llevar es la semilla de la palabra de Dios. ¿Ah? La semilla que se tiene que entregar es la semilla de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Y es por eso, hermano, que en todas las cosas que nosotros hagamos tienen que estar conforme a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está el poder. ¿Ah? Por tanto, el predicador, ¿cierto? Podríamos decir nosotros que el sembrador es un sembrador si lo que va sembrando son piedras. Piense usted, un sembrador hermano Patricio, Mateo 13, del 1 al 9. Mateo 13, del 1 al 9. El sembrador, imagínense, será sembrado una persona que tenga ahí en su cesto, ¿cierto?, donde tiene la semilla, que tenga pura astilla, ¿ah? O que tenga piedra, estas piedras chiquititas. ¿Ah? No, tiene la pinta de sembrador, pero el contenido que tiene no lo hace ser un sembrador porque no lleva la semilla. Así también el predicador, para ser calificado como predicador de la palabra de Dios, tiene que llevar la semilla que es la palabra de Dios. Por tanto, el predicador es imposible, me parece que me va a resultar imposible separar la semilla del predicador.
Pero lo que tiene que llevar el predicador es la palabra de Dios. Por tanto, no puede predicar de tradiciones, hermano. No podemos nosotros predicar cuáles son las costumbres de la iglesia. Y las tradiciones y las costumbres de la iglesia pueden ser muy buenas, muy útiles, hermano. Pero esas cosas no tienen poder. Nosotros no podemos predicar filosofías, ¿ah?, de este mundo. No podemos predicar psicología. No podemos nosotros como predicadores, hermano, tratar de manipular a las personas, que es algo que yo siempre le pongo harto énfasis, hermano. ¿Ah? Tratar de... No, nosotros tenemos que el poder está en la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios. Entonces, no podemos llevar tradiciones, no podemos llevar, ¿cierto? Filosofía, psicología. Tenemos que llevar la palabra porque ahí está el poder. No está en nuestra viveza, ¿ah?, en nuestra experiencia. No, ahí no está, hermano. Esas cosas, nuestras experiencias, por supuesto que nosotros las podemos contar para ilustrar, como lo hace el Señor, con las parábolas. Podemos ilustrar algún punto de nuestra predicación con lo que a nosotros nos ha pasado, pero eso no puede ser el corazón de nuestra palabra, ¿ah? A veces uno lamentablemente escucha predicadores, hermano, que comienzan con un yo y terminan con un yo, hermano. Es triste, hermano, yo, y yo aquí, y yo allá. Hermano, ahí hay que tener ojo, hermano, porque lo que se está, como dice el apóstol Pablo, una de las cosas que hace un predicador es que no nos predicamos nosotros mismos. A mí me tocó ir a un funeral, sí, funeral ahí en el cementerio, y a una de las personas le dieron la oportunidad, hermano, para decir unas palabras. Estaba el cajón ahí, estaba el muerto ahí, estaban los familiares a la mano izquierda así de esta persona, y habló como 15 minutos, hermano. Y ninguna palabra para el muerto. Uno no le habla a los muertos, pero ninguna palabra respecto al muerto, a eso me refiero, y ninguna palabra para los familiares. Todas las palabras eran yo, y todo, y si hablaba del muerto era por el yo de ella. Y cuando hablaba para los familiares era por el yo de esta persona. Entonces, yo aquí, yo ahí, eso, hermano, mire, puede resultar, porque a veces las personas naturales tienen cierto ángel, tienen cierta simpatía, tienen un don natural, puede ser, o tal vez tengan tengan algún poder de convencimiento, puede ser, pero a la larga eso no produce ningún fruto verdadero. Puede producir cualquier cosa, pero un fruto verdadero no lo va a hacer. Entonces, nosotros, como predicadores de la palabra de Dios, tenemos que llevar la palabra y procurar que nuestros cestos, no sé cómo se llama, hermano, donde se coloca la semilla, donde las tiene el sembrador que la siembra, ¿cierto? En esa figura que tenemos nosotros en nuestra mente del sembrador, ¿cierto? No sé cómo se llama, pero lo que esté ahí, ese contenedor de semillas, tiene que estar en la palabra de Dios, no en nuestra experiencia, no nuestra, eh, hermano querido, no nuestros pensamientos, no nuestra cultura, ¿ya? Por ejemplo, la otra vez estaba leyendo tiempo atrás, para que porque usted me dirá, el hermano está hablando buenas cosas de la iglesia nuestra. La otra vez estaba leyendo una historia de la iglesia presbiteriana, acá en Chile. En los años 40, 50, llegaron muchos misioneros norteamericanos a las iglesias presbiterianas, hermano, ¿ya? Que son iglesias evangélicas. Pero una de las críticas que se hizo después de ese proceso de la venida de los misioneros norteamericanos de alguna manera a apoyar la obra presbiteriana aquí en Chile, era que los misioneros, hermanos, no venían con el mensaje de la palabra, sino lo que traían ellos era su cultura.
era su cultura norteamericana. Entonces, usted me entenderá que generalmente las iglesias presbiterianas son de gente más acomodada que nosotros, que somos pentecostales, ¿cierto? Nosotros nos movemos por Recoleta y los hermanos presbiterianos se mueven más por Ñuñoa y Providencia, también Las Condes, por ahí se mueven ellos. Entonces, estas personas, estos misioneros que llegaron en los años 40 y 50, hermanos, venían a apoyar a la iglesia presbiteriana, pero a la larga, en el resumen, con los años después que hacen los mismos hermanos presbiterianos, es que lo que trajeron ellos era la cultura norteamericana. Y sobre todo que la cultura norteamericana, en esa época, en los 40 y 50, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a su apogeo, pues, hermanos. Sí, los que quedaron en la guerra fueron ellos. Entonces, toda esa cultura era, por supuesto, ellos venían acá a Chile pensando, bueno, nosotros somos de una cultura superior. Y a nosotros los chilenos, y yo creo que todavía debe pasar eso, nos miran como que estamos como 4 siglos atrasados en todo. Entonces, en ese caso, y fíjese, a pesar de que una iglesia que uno dirá con buena doctrina, con énfasis en la palabra de Dios, pero también se cuela esto. Entonces, a veces a nosotros también nos pasa, hermano. ¿No? A lo mejor los hermanos que van para Temuco, tratar de importar nuestra cultura, y eso puede dar fruto, pero no es un fruto espiritual. Entonces, queremos llevar muchas veces nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestros pensamientos o la psicología que está en boga, o queremos llevar nuestro testimonio, ¿cierto? Este yo que digo yo, ¿cierto? Yo. Eso, hermano, no nos califica como predicadores o no nos califica como sembradores de la palabra, sino que nos descalifica, porque, y nuevamente, la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar, para cambiar a la persona, hermano, para rescatar a la persona del pecado, hermano. Vemos nosotros que el Señor le dio este énfasis a la predicación de la palabra. Hermano, cuando el Señor se enfrentó con el diablo y la tentación en el desierto, el Señor, si hubiera estado en el siglo de ahora, hubiera tomado su Biblia, hermano, y le hubiera empezado a recitar de la Biblia, hermano, le hubiera empezado a, 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 a citar, hermano, con versículo, con capítulo de versículo, le hubiera comenzado a citar los textos a Satanás, el diablo. Entonces, el Señor, hermano, es el poder está en la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios. Ahora, ¿cierto? Nosotros, ahí en Romanos capítulo 1, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. La palabra del evangelio es el poder de Dios, dice, para salvación. Para todo aquel que cree. La palabra del evangelio esa es la que tiene poder. Y el apóstol agrega, y cierto, comienza ese versículo diciendo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando con la iglesia? Y hablo de la iglesia en general, la iglesia que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Es una iglesia que se avergüenza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vemos predicaciones basadas en psicología, basadas en métodos humanos, en filosofía, en, hermano querido, en que las personas se sientan bien. Por supuesto que nuestro propósito no es que las personas se sientan mal. Si siempre el propósito del predicador, ahí como en Primera de Juan, es que la persona que escucha la palabra sea bendecida y prosperada en todas las cosas. Pero, hermano, la idea para que una persona se sienta bien es que su herida espiritual sea sanada. Y la única forma de que la herida espiritual sea sanada es mediante la palabra de Dios. Es mediante la palabra de Dios. Entonces, muchas veces en iglesias no se habla muchas cosas. No se habla del pecado, no se habla del arrepentimiento, no se habla de la santificación. De alguna manera, ¿cierto? Dios lo ama a todos y Dios nos va a perdonar a todos. Hermano, pero eso es lo mismo que piensa el mundo. El mundo piensa eso. Dios no, si Dios al final Dios igual me va a perdonar.
pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama ahora al arrepentimiento, nos llama ahora. Entonces, que Dios nos ayude y tenga misericordia de cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene poder y en esa palabra nosotros tenemos que confiar. Por eso, hermano, eh, la iglesia antigua eh, este cuidado, que todas las cosas estuvieran bajo la palabra. Por ejemplo, lo que pasa con las alabanzas, y por eso los himnos todavía se mantienen, gran parte de los himnos. Hay himnos que tienen errores, por supuesto, pero gran parte de los himnos, hermano, son himnos bíblicos, están conformes a la palabra de Dios. Pero hay muchas alabanzas modernas que se cantan, hermano, que no están conformes a la palabra de Dios, que no son un reflejo, hermano, de un contenido bíblico, sino que son un reflejo de un contenido humano. Entonces, no sé, hay alabanzas el día de hoy, hermano, que bíblicamente jamás van a poder superar, hermano, pecador sin esperanza. Bíblicamente ese himno, hermano, no tiene ni un detalle. Es un himno sencillo, que usted se lo sabe, hermano, seguramente ya en su mente lo está tarareando, ¿ah? Pero ese cuidado en todos esos detalles, mis hermanos, porque nosotros trabajamos con la palabra, porque la palabra es la que tiene poder. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Yo quisiera ahí Marcos, el Evangelio de Marcos, vámonos a Marcos, hermano. El Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 4, el Evangelio de Marcos, el Evangelio más pequeñito de los cuatro. Pero el único que tiene esta parábola, hermano. La que vamos a ver ahora. Nadie, ninguno de los cuatro evangelios tiene esta parábola, salvo Marcos, hermano. Marcos 4:26. Esta parábola es tremenda, ¿no? Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Cómo suceden las cosas? ¿Cómo es que la palabra de Dios le da vida al pecador? ¿Cómo la palabra de Dios transforma? ¿Lo sabe usted? Déjeme decirle que no. Y si quiere saberlo, le digo que no. Y si yo tampoco sé. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que esa palabra brota. Así también tiene que ser, hermano, nuestro trabajo. No sabemos cómo es que la palabra de Dios actúa. Entonces, ahí está un punto, mire. Como no sabemos cómo la palabra de Dios actúa, pero lo hace, ¿ah? Hay predicadores que tratan de entender, y como tratan de entender, tratan de acomodar la palabra, y creen entender, y acomodan la palabra a la moda de este mundo, y es por eso que hay iglesias el día de hoy que celebran matrimonios homosexuales, por ejemplo. Hay iglesias que permiten que hayan abortos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos tratan de entender cómo funciona la palabra de Dios y a la larga terminan diciendo, bueno, si Dios nos va a perdonar a todos, si todos somos hijos de Dios, Dios va a tener misericordia de todos. ¿Ah? Entonces, no importa, ellos dicen así, no importa lo que tú hagas, sino importa lo que tú sientes. ¿Fuiste sincero? Bah, está bien, Dios te va a perdonar. Entonces, pero el verdadero predicador no entiende cómo funciona la palabra, pero confía. La palabra ha sido depositada y esa palabra va a dar fruto. Por tanto, no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos, hermanos, de llevar la semilla, no desconfiemos de la semilla que Dios nos ha entregado, sino que sembrémosla con plena confianza, con plena certeza, con plena certidumbre, porque Dios va a dar el crecimiento. Así que, hermano querido, no desconfiemos de la palabra del Señor. Ahora, me cuesta terminar este punto, pero ya nos queda poquito. Eh, Somos predicadores de la palabra de Dios. No toda la gente nos escucha. Pero es así, pues, hermano. Es así. La palabra de Dios no es para todos. Unos escuchan, algunos obedecen,
Algunos se convierten, otros no, pero nosotros tenemos que predicar. Eso no nos desanime a nosotros, porque nosotros predicamos y a lo mejor no vemos el fruto que nosotros esperamos ver. Pero no nos desanimemos, hermano, porque nosotros somos puestos para esto, para predicar. El fruto lo va a dar el Señor. ¿No? Uno es el que siembra, ¿cierto? Otro el que hace otra cosa, otro el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así que no nos desanimemos, ¿ya? Porque el predicador es, de alguna manera, hermanos, somos como esos profetas del Antiguo Testamento que servían como para separar, mis hermanos. ¿Ah? Somos la sal de la tierra. ¿Ah? Y muchas veces, uno de los usos de la sal que se nos olvida, bueno, no es que no se olvide, sino que no lo sabemos, es que uno de los usos de la sal es la maldición. A lo mejor usted no estará de acuerdo conmigo, pero en los imperios antiguos, cuando arrasaban con una ciudad, lo que hacían los que ganaban la guerra, le echaban sal a esa tierra para que no saliera ni un brote de ahí. Con tal de maldecir la tierra, hermano, ellos, ellos hacían eso y echaban sal. Entonces, uno de los usos de la sal es ese, hermano. ¿Ah? Y lamentablemente para unos, nosotros somos vida, pero para otros somos muerte. Pero no porque nosotros los condenemos, sino como dice Cristo, porque mis palabras, no es que yo los condene, sino que mis palabras son las que lo condenan. Las palabras del Evangelio son las que los condenan a aquellos que no se arrepienten. Vayamos ahí a 2 Corintios capítulo 2 y con esta cita terminamos, hermano. Entonces, la predicación, a veces, por supuesto que tiene que tener en cuenta a las personas. Nosotros predicamos a personas, trabajamos con personas, buscamos rescatar personas, somos pescadores de hombres. Así tiene que ser. Pero nuestra predicación tiene que tener en cuenta a las personas, pero por sobre todo tiene que tener en cuenta a Dios. Dios está, cuando estamos predicando, Dios está ahí. Dios es testigo de nuestra predicación. Así que cuando prediquemos, hermano querido, tengamos en cuenta a las personas, tengamos en cuenta el nivel intelectual, espiritual, todo lo que usted quiera. Pero nuestra primera consideración es que hay un Dios que nos va a pedir cuenta por cómo sembramos y cómo fue nuestra predicación. Ahí en 2 Corintios 2:15, perdón, 2:15, porque para Dios, dice el apóstol Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte. Y a aquellos, a los que se salvan, ¿cierto? Y a aquellos, olor de vida, para vida. Y no se desanime, porque mire estas palabras que dice el apóstol. Dice el apóstol, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para llevar la vida a algunos y para llevar la muerte a otros. ¿Quién es útil para esto? El mismo apóstol se sintió empequeñecido por este ministerio, de llevar la palabra. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, nos vamos a sentir también de alguna manera, si somos predicadores fieles de la palabra de Dios, nos vamos a sentir también pequeños, hermanos? Porque sabemos que para uno, para los que creen, es vida. Pero aquellos que no creen, hermanos, y que son porfiados, es condenación y es muerte. Y el Señor nos utiliza a nosotros para llevar la palabra del Evangelio. Y por tanto, hermano querido, llevémosla con esperanza, llevémosla con dedicación, llevemos la palabra y que nuestro testimonio sea el testimonio de Cristo más que el nuestro, y llevemos la palabra, mis hermanos, sabiendo que el crecimiento lo da Dios. Y si nos entra el desánimo, recuérdese que nosotros no estamos, nuestra primera consideración no son las personas, nuestra primera consideración es el Señor, porque el que va a premiar en aquel día, el que va a dar el premio, no son las personas, es el Señor el que va a dar el premio. Y eso tiene que ser nuestra mayor ocupación, nuestro mayor deseo de poder servir al Señor con todo nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Bueno, recordar
Recordar entonces, hermano, y le vuelvo a repetir este punto, si a usted le toca dar la clase, hemos hablado del predicador y la semilla. Eso hemos hablado, ¿ya? Eso hemos conversado. No hemos conversado de la tierra, de los tipos de tierra. Así que yo no quiero escuchar a alguno de ustedes hablando de la tierra, porque esa es la otra lección que viene, no se adelante. No se adelante, porque muchos pastores le reclamaban a mi obispo, a nuestro pastor le reclamaban que la lección, porque eran 5 versículos, y le reclamaban porque la lección de 5 versículos a veces dejaba una parte fuera, pero la parte interesante viene en el versículo 6, no en el versículo 5. Pero si la lección está en el versículo 5, el predicador tiene que ser capaz de sacar una enseñanza del 1 al 5. Bueno. En este caso, hemos leído del 1 al 9. Entonces, no se adelante usted con la enseñanza de los tipos de tierra, la buena tierra, no, eso es la otra lección para que no nos confundamos, mis hermanos, entonces para que, y a lo mejor yo le digo esto y usted va a hacer otra cosa, pero se lo digo igual. Ya, mi hermano, nuestro pastor está visitando enfermos, ahora está, ¿cierto? Entiendo que fue a ver a nuestro hermano Claudinho, que está hospitalizado, seguramente ya tuvo que haber vuelto, mi hermano, él estuvo allá. Y estemos orando por el hermano Claudinho, hermano. Tenemos varios hermanos enfermos, hospitalizados, y ahora también se nos suma el hermano Claudinho, y que Dios tenga misericordia de él. Y fíjese que todo esto partió porque el hermano fue llevado a la posta, y los familiares de él, lo único que dijeron, él no ha vuelto, no sabemos dónde está, porque se lo llevaron para allá y no sabemos qué pasó de él. Y ahí mi papá tuvo que ir a preguntar, oiga, aquí trajeron a la posta de San José, aquí llegó esta persona, queremos saber si está aquí, porque los familiares de él no sabían. Entonces, si uno ve muchas veces al hermano Claudinho un poco descuidado en muchas cosas, lamentablemente, hermano, es porque la familia que tiene no lo acompaña en esos detalles. Entonces, si ese no es su caso, hermano, démosle gracias al Señor porque él ha tenido misericordia y podemos tener una familia. Pero lo bueno es que el hermano Claudinho, ¿cierto? Como hablábamos el domingo pasado, tiene una familia espiritual, ¿cierto? Está su pastor con él, lo está acompañando, y la iglesia siempre lo ha apoyado, hermano, y vamos a tener que seguir apoyando a nuestro hermano. Y que mire que el Señor tome los medios, porque tal vez hay una solución para el hermano, pero ojalá que ahí se puedan abrir los medios en el hospital, hermano, para nuestro hermano, para que él pueda estar mejor. Así que oremos por nuestro hermano Claudinho, tengamos, ¿cierto?, nuestra oración a todos los hermanos hospitalizados, al hermano Héctor, al hermano Sergio Guerrero, al hermano Artemio, que está en su casa, a nuestra hermana Edith Levio, que todavía sigue en el San José, hermano. También orar por nuestra hermana Digna, que también ella fue llevada al hospital, ya está en su casa, fue estabilizada, pero sabemos que están ellos de la mano del Señor, así que estemos orando, estemos clamando por nuestros hermanos que están enfermos, hermanos, y estemos orando los unos por los otros, por nuestros pastores, por nuestro pastor, por nuestra pastora. No decaigamos en la oración, que el Señor nos ayude. Vamos a terminar este servicio y vamos a pedirle de nuevo a mi hermano Humberto, antes que se nos vaya de vacaciones, porque nuestro hermano está con permiso, ahora él va a salir de vacaciones, pero vamos a aprovechar, hermano, para que nos despida con la bendición del Señor. Mi hermano Humberto. Dios eterno, Padre, damos gracias por la bendición que usted nos da de poder escuchar el consejo de su palabra, la enseñanza, la cual hace bien a nuestra vida. Gracias le damos, Señor. Prepárelos para cuando los toque el servicio, las predicaciones, poder dar lo que usted nos da. Guarde a cada hermano que nosotros han nombrado como ser nuestros pastores. Guárdelos, Señor, y ayúdelos a todos. Se lo rogamos todos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Hermano Rodemir, mi pastora.